Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos 11 al 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leerlo, hermanos, de una manera, vamos a leerlo todos juntos, por favor, a una sola voz. Versos del 11 al 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos del 11 al 13. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre mío, gracias por darnos la oportunidad de vivir. Estamos un grupo de hijos tuyos en esta mañana delante de tu presencia. Reconocemos, Padre, que sin ti, mi Dios, nada somos. Y este primer día de la semana, Padre, queremos iniciarlo adorando tu nombre y glorificándote a ti. Padre, llévate la honra y la gloria. Y mi Dios, ruego porque tu Espíritu Santo se mueva libremente en esta tarde y arranque las decisiones de nuestros corazones. Si hay algo, mi Dios, que tú necesitas hablar a nuestro corazón, hazlo, Padre mío. Que tu palabra sea la que quebrante nuestro corazón, sea quien haga estragos en nuestras vidas, y en base a ello, mi Dios, tomar una decisión para tu honra y tu gloria. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites. Te glorificamos y te exaltamos. Usa mi vida para tu honra y tu gloria. Oramos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Muchas gracias. Vamos a ver, hermanos, el título de esta enseñanza: el hombre y la emoción del enojo. Hace 8 días, hermanos, di una introducción de lo que es las emociones. Pero ese día, hermanos, vamos a ver lo que es la emoción del enojo y qué tiene que ver, hermanos, con nosotros. Escuche bien esto. Es increíble cómo una persona enojada puede hacer tanto daño que no se limita en lastimar a los demás. Tristemente, hermanos, la emoción del enojo ha hecho tanto daño no solamente a nuestra sociedad, hermanos, también en el ámbito cristiano. Vean lo que dice ahí, hermanos, en la pantalla. Dice: no controlar el enojo ha hecho que padres e hijos estén distanciados. Ha hecho, hermanos, que matrimonios terminen en divorcio. Ha hecho, hermanos, que hijos odien a sus padres. Ha hecho, hermanos, que cristianos terminen con amargura en su corazón. Ha hecho, hermanos, que ministerios se vean fisurados por causa del enojo. Ha hecho, hermanos, que cristianos terminen, ¿qué? Odiándose. Pero qué interesante, hermanos, porque ha hecho también que gente termine muerta. Todo por causa del enojo. Es triste, hermanos, pero la emoción del enojo hace mucho daño. Y miren, hermanos, no es malo, escúcheme bien, esta emoción. Lo malo es lo que te hace hacer cuando tú te enojas. Eso es lo malo, hermanos. Eso es lo más triste. Lo que te hace hacer a ti cuando tú estás en medio de ese enojo.
En los versos que hemos leído, hermanos, nos hablan de la historia de Naamán. Naamán, hermanos, era aquel hombre importante para el rey de Siria. Era ese hombre poderoso que era estimado ante los ojos de su señor el rey. Naamán, hermanos, tenía un problema físico. ¿Qué era qué, hermanos? Leproso. Tenía eso, ¿verdad?, en su cuerpo físico. Un día, hermanos, una de sus criadas que había traído de Israel le dice a su esposa, ¿verdad?, en Naamán, la forma en que este hombre podía sanarse. Y hablando, hermanos, de esta muchacha, podemos ver, hermanos, que no se deja guiar por sus emociones. La Biblia dice, escuche bien, en el verso número 2, escuche bien, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, no se menciona su nombre, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de qué, hermanos? De su lepra. Miren, hermanos, esta muchacha tenía una convicción bien grande, que Dios era tan poderoso que podía sanar a Naamán. Era tan convincente, hermanos, en lo que tenía esta muchacha, que aún, hermanos, no se dejó guiar por sus emociones. Bien pudo, hermanos, esta muchacha decir, ¿sabes qué? Pues Dios te bendiga, Naamán. Tú me trajiste aquí, yo estoy fuera de mi país, lejos de mi nación, y pues yo sé cómo tú te puedes curar, pero no te voy a decir. Todo lo contrario, hermanos. La Biblia dice, ¿verdad?, que esta muchacha dijo a la esposa, en este caso a la mujer de Naamán, cómo este hombre podía curarse. Y miren, hermanos, a pesar de ser el enemigo de su pueblo, esta muchacha deseó el bien para con Naamán. Y mire, muchas veces tus emociones van a impedir hacer lo que tu convicción te dicta. Tus emociones van a impedir hacer lo que tu convicción te dicta. Hay una convicción que usted y yo podemos encontrar en la Biblia, muchas convicciones. Y les voy a dar una. La Biblia dice, ¿verdad?, que debemos perdonar a todos. Es una convicción. Pero usted lo mezcla con emociones, usted no va a poder, ¿qué?, perdonar. Porque la emoción, hermanos, nos impide ver las cosas bíblicamente. Las emociones te van a impedir hacer lo que tu convicción te dicta. Escuche bien esto, la emoción del enojo afecta a todo ser humano. Y como dice ahí, la emoción del enojo no es malo. Lo malo es cuando nosotros reaccionamos ante el enojo y no nos detenemos hasta descargar, ¿qué, hermanos? Nuestra ira. Eso es lo malo. No son malas las emociones en sí, hermanos. Lo malo es lo que genera cuando usted y yo nos dejamos guiar o llevar por esas emociones. En este caso, hermanos, hablando del enojo, que es descargar toda, ¿qué?, nuestra ira. El hombre y la emoción del enojo. Vamos a ver, hermanos, verdades de la emoción del enojo. Algunas verdades de la emoción del enojo. Y aquí viene lo bueno, hermanos. Número 1, hermanos. La emoción del enojo es producto de ¿qué, hermanos? ¿Qué dice ahí, hermanos? De nuestras expectativas. Es eso, hermanos. Usted se enoja porque usted tiene expectativas, ¿qué?, altas de otras personas. Es eso, hermanos. Piense esta semana por qué se enojó. Y le aseguro que todo tiene que ver con sus expectativas. Dice ahí,
Nuestra emoción del enojo se ve manifestado de manera negativa cuando nuestras expectativas no son cumplidas como nosotros ¿qué? Queremos. Y miren, hermanos, todos nosotros, todos los que estamos aquí, incluyéndome, hermanos, tenemos expectativas de los demás. Todos. Usted tiene unas expectativas para con sus hijos, para con su esposo, su esposa. Sus hijos tienen expectativas de usted. Usted como miembro de esta iglesia tiene expectativas de mí, como yo tengo expectativas de usted. Todos tenemos expectativas. Pero miren, hermanos, vamos a batallar con ellas. Porque escúcheme bien, las personas se equivocan. Todos aquí tenemos expectativas de los demás. Vea lo que dice ahí. ¿Tienes expectativas? No, es antes, hermanos, mucho más antes. ¿Tienes expectativas de tus hijos? Vamos a empezar con los hijos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, son padres aquí? Levanten la mano, hermanos. Muy bien, casi la mayoría. Vean, hermanos, tú tienes expectativas de tus hijos por la manera en que ellos se comportan. Si ellos no cumplen esa expectativa, ¿sabe qué pasa? Usted tiene expectativa de sus hijos de la forma en que hablan. Yo tengo una expectativa de mi hijo. ¿Dónde estás? Aquí estás. Usted tiene expectativa de sus hijos. Por ejemplo, puede haber alguien, hermanos, que ya ha vislumbrado la expectativa en qué carrera académica deseas que tus hijos concluyan. Pero son tus expectativas. Por ejemplo, tienes la expectativa de lo obediente que sean tus hijos. Tú quieres, ¿verdad?, que tus hijos, cuando tú dices, hey, tráeme esto, lo hagan como así. Que no te digan, ¿por qué? Porque cuando tú escuchas un por qué, ya empiezas, ¿qué? A enojarte. ¿Qué tal, hermanos? Tú tienes una expectativa de las calificaciones de tus hijos. Y miren, padres se ven frustrados hoy en día porque tienen una expectativa de que sus hijos saquen ¿qué? 10 en todas las materias. Es más, les aseguro que hay padres que cuestionan más el 7, el 8 en matemáticas que el 10 de educación física. Porque sus expectativas, ¿dónde están, hermanos? Hasta arriba. ¿Le seguimos, hermanos? No, ¿verdad? Por el bien de los hijos así la dejamos. ¿Qué tal, hermanos, las expectativas que tienes de tu esposo, querida hermana, casada? Hermano, esas sí están más arriba todavía. Escuche bien. Tú tienes una expectativa de tu esposo de cómo debe comportarse cuando está contigo. Tienes una expectativa de cómo él tiene que actuar ante las situaciones que posiblemente se te presenten a ti o se presenten como familia. Tienes una expectativa de él. Posiblemente, hermanos, alguien tiene a su esposo con una expectativa en que él tiene que amar a Dios y tiene que servir a Dios. Que tenga una vida espiritual, obviamente, ¿verdad? Que te ame. Que sea un hombre hogareño. Que te ayude con las cosas del hogar. Y escuche bien esto. Que ponga la ropa sucia en su lugar. También de los hijos, ¿verdad? Tenemos esas expectativas, en este caso, esposa de los esposos o padres de nuestros hijos. Y cuando no se cumple esa expectativa, hermanos, es mejor que ni te acerques. Es mejor que la veas o lo veas y mejor te hagas a un lado. Escuche bien, varones, tenemos expectativas de nuestra esposa. Ahora les toca a ustedes, hermanas.
¿Qué tal, hermanos? Tienes una expectativa, posiblemente alguien aquí, que cocine bien tu esposa. ¿Qué tal, hermano casado, que te trate como rey? Amén. Amén, hermanos. ¿Qué tal, hermanos, que te adule, varón? Claro que sí, hermanos. Los varones también necesitamos ser, ¿qué? Adulados. ¿Qué tal, hermanos, que te hable amorosamente tu esposa? Amén, ¿verdad? Pero cuando esa expectativa no se cumple, ¿qué cree? Nos enojamos. Cuando tú le pides, yo quiero un huevito bien cocido. No lo quiero con yema aguada. Lo quiero, ¿qué? Bien cocido. Pero te da un huevito, ¿verdad? Con la yema aguada. ¿Qué haces? Nos aguantamos, dice el hermano. Yo no me aguanto, hermano. Nuestras expectativas, hermanos, no se llegan, ¿qué? A cumplir. Escuche bien esto. Hijos que están aquí. ¿Cuántos son hijos? Hijos. Wow, ahora les toca a ustedes. Tú tienes una expectativa de tus padres. Vea, tú tienes una expectativa que tus padres no te digan nada cuando tú quieres hacer tu voluntad. ¿Sí o no? Tú tienes una expectativa que en todo estén de acuerdo. Todo estén de acuerdo en lo que tú haces. Que te dejen dormir por muchas horas, ¿sí o no? Que nadie te moleste. Son las 9 de la mañana, ni me molesten, ¿verdad? A mí háblenme, párenme como a las 12. No sé quién le pase eso, ¿verdad? Que no sean exigentes contigo, ¿sí o no? Hijos que están aquí, que no te exijan, ¿verdad? Mucho. Que no se enojen si haces algo malo. Que te regalen algo cuando tú no lo merezcas. Que no te quiten tu celular. Y hermanos, pero sobre todo, que no revisen tu celular. Para los que tienen celular. ¿Qué tal, hermanos? Como miembros de iglesia, tú tienes una expectativa de tu pastor. Y yo tengo una expectativa de ustedes. Y mi hermano, si me pongo a preguntar qué expectativa tiene cada uno de ustedes, mi hermano, no terminamos. Porque tú esperas algo de tu pastor. Tú esperas que él haga esto, haga aquello. Tú esperas que, ¿verdad? Que no se tarde tanto, ¿verdad? Como ahorita. Tú esperas de él, ¿verdad? Que predique bien. Tú esperas de él, ¿verdad? Que gane almas, que trabaje. Tú esperas de él, mínimo, ¿verdad? Que te visite. Y muchas otras cosas. Pero ¿qué cree? Yo también tengo expectativas de ustedes como miembros. ¿Qué tal, hermanos, las expectativas que tenemos para los que trabajan, de tu jefe de trabajo, de tus compañeros de escuela, de tus amigos? Inclusive, hermanos, entre ustedes tienen expectativas. Y mira, si tú esperas que la vida sea justa y que todo lo que tú tengas en tus expectativas se cumplan, te vas a amargar. Porque nadie va a poder cumplir tus expectativas. Nuestra emoción del enojo, escuche bien, se ve manifestado de manera negativa cuando nuestras expectativas no son cumplidas como nosotros queremos o las hemos pensado. Vea lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 11 al 13. Vea lo que dice Naamán aquí en sí mismo. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso número 11. La Biblia dice lo siguiente: y Naamán se fue, ¿qué, hermanos? Enojado. ¿Por qué se fue enojado? Diciendo: he aquí yo decía que para mí.
¿Qué pensaba Naamán del profeta Eliseo? Bueno, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Pero ¿qué es lo que realmente obtuvo del profeta Eliseo? ¿Mandó qué? Mandó a su ayudante, a su siervo, y le mandó un mensaje. El siervo le dijo a Naamán: bueno, dice Eliseo que vayas, te zambullas 7 veces en el Jordán y vas a ser limpio. Pero como no se cumplió su expectativa, se enojó. Y miren, hermanos, quiero decirle esto: es bueno tener expectativas, créame, hermanos, es bueno. Por ejemplo, solteros que están aquí, señoritas sobre todo, y obviamente varones, pero hablo sobre todo señoritas. Un día tú te vas a casar y hazle saber a ese hombre que le va a costar casarte contigo. Señoritas, no se la des fácil. Porque hoy en día, hermanos, ¿cómo las señoritas están haciendo varones pocos esforzados? Que solamente se las quieren robar o llevar. No se la ponga fácil, señoritas que están aquí. No se lo pongan fácil. Hay un dicho que dice: el que quiere azul celeste, que le cueste, obviamente, hermanos. Y más como cristianos, más como hijos de Dios. Ahí sí, hermanos, ten expectativas. Yo tuve expectativas de mi esposa tuvo expectativas para conmigo. Mínimo esperaba mi esposa, ¿verdad? Que nos casáramos bien, que pagara todo, que estuviéramos delante del altar juntamente con todos los testigos, casarnos bien. Mire, hermanos, en esos aspectos, jóvenes, señoritas que están aquí, sí ten tus expectativas ¿qué? Altas. Que ese varón o esa señorita ame a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si ama a Dios, va a saber ¿qué? Amarte a ti. No solamente que ame a Dios, que sirva a Dios. Sirva a Dios con amor y sacrificio. Porque si sabe servir a Dios con amor y sacrificio, ¿qué cree? Lo va a saber hacer para contigo. Si es capaz de pagar una boda, va a ser capaz de pagar ¿qué? Cualquier cosa. No se la pongan fácil. Ahí sí ten expectativas ¿qué? Pero tampoco exageres, ¿verdad? Porque hay señoritas, miren, que no se quieren casar porque el varón no tiene coche, no tiene cuenta bancaria, no tiene mínimo una casa. Y hasta acá, hermanos, están las expectativas. Y como no encuentra ningún hombre, ¿verdad?, que tenga esas expectativas, pues dice: mejor y me caso. No sé cómo mi esposa se pudo casar conmigo. Ya sé, porque sus expectativas en el área espiritual sabía que era seguro. En esos aspectos, hermanos, es bueno tener expectativas. Pero mire, es mucho mejor saber cómo actuar cuando esas expectativas no se cumplen. ¿Cómo tú actuarías si esa expectativa que tú tienes de los demás no se cumple? Ve ahí lo que dice letra A. Mis expectativas no siempre serán como yo deseo. La Biblia dice que Naamán decía para sí mismo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Hermanos, las personas no siempre serán como tú quieres y deseas, a menos, escuche bien,
a menos que tú hagas lo mismo por ellos. ¿Qué esperas de los demás? ¿Qué estás tú haciendo hoy en día por los demás? Porque mire, hermanos, todos sí esperamos ¿de quiénes? De los demás, pero nosotros no queremos ¿qué? Hacer nada. Quiero que me respeten, pero yo no ofrezco ¿qué? Respeto. Quiero que me visiten, pero yo no ¿qué? Ah, mire qué interesante. Fíjese, hermano, eso es algo bien cierto. Todos esperamos de los demás aquello que nosotros no queremos ¿qué? Hacer. Pero si nos enojamos, hermanos, con aquellos que no cumplen nuestras expectativas. Y mire, nuestro enojo simplemente sale a relucir cuando lo que yo deseo de otra persona no se cumple. Muchos de nosotros nos enojamos con los demás porque simplemente no hicieron lo que nosotros esperábamos de ellos. Póngale el nombre que quiera. Póngale sus hijos, póngale el esposo, la esposa, los padres, el predicador, las ovejas, etcétera, la vecina, el vecino, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Que se te atravesó con el carro, etcétera. Cualquier persona, hermanos, tenemos expectativas sin conocerlas. Y cuando las conocemos, hermanos, esas expectativas suben más todavía. Lo más triste, hermanos, es que en ocasiones terminamos inclusive enojándonos con Dios porque no cumple Dios nuestras expectativas. Tú tienes una expectativa de Dios. Cuando estás enfermo, tú tienes una expectativa de que Dios al otro día o ese mismo día, ¿qué cree? Te sane. Cuando hay falta de economía, tú esperas que Dios, ¿verdad? Mínimo te supla tus necesidades. Y como no suple, ¿qué cree? Nos enojamos con Él. Por eso hoy en día, hermanos, hay cristianos amargados con Dios. Porque esperan, hermanos, que Dios cumpla ¿qué? Todas sus expectativas. La Biblia dice en Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, deseamos que Dios actúe en medio de nuestro enojo y aún nos enojamos con Dios porque vemos que Él no hace nada. ¿Te enojas con Dios porque no ves solución a tus problemas? ¿Te enojas con Dios porque piensas que Dios no está bendiciendo? ¿Te enojas con Dios porque pensabas que Dios iba a hacer las cosas como tú querías? Pero como no fueron así, Dios, escúchame bien, tú te enojas con Él. Pero hay algo, hermanos, interesante. Dios nunca se equivoca. La gente, hermanos, se va a equivocar, pero Dios nunca lo va a hacer. Sabe realmente el momento, el tiempo, la hora en que Él va a actuar. La gente se va a equivocar y no hará aquello que tú esperaste. Naamán, hermanos, Naamán tenía una expectativa del profeta Eliseo y decía para sí mismo: va a hacer esto, va a hacer aquello, va a alzar su mano, va a tocar mi lepra y todo va a estar sano. Pero vea lo siguiente, hermanos, mis expectativas me llevan a actuar o a reaccionar. No es lo mismo, hermanos, actuar que reaccionar. Son dos cosas muy distintas. La Biblia dice que Naamán se fue enojado. Dice ahí, y Naamán se fue enojado y se volvió, dice el último, y se volvió y se fue enojado. Hermanos, tus expectativas te van a llevar a actuar o a reaccionar. Una de dos, hermanos. Y miren, hermanos, Naamán no actuó. Él, ¿qué, hermanos? Reaccionó. Reaccionó, hermanos, por no cumplirse lo que él pensaba. Su reacción, hermanos, dice ahí que se volvió y se fue enojado. Y miren, hermanos, tus expectativas te van a hacer reaccionar de la siguiente manera. Ahí puse una lista grande. Vea cómo usted puede reaccionar. Escuche bien esto: insulto es una reacción. Golpes
maltrato, humillaciones, hermanos. ¿Qué tal, hermanos, la frustración? ¿Qué tal, hermanos, culpar a otros? Ya no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague. ¿Qué tal, hermanos, la venganza? Me hiciste eso, me voy a desquitar. Dice ahí, desquitarte con alguien más. ¿Qué tal, hermanos, la ley del hielo? Ese hermano me hizo eso, ahora no le voy a hablar. ¿Qué tal, hermanos, esquivar a las personas? Ven al pastor y dice, no. Vámonos. ¿Qué tal, hermanos, hablar a las espaldas de aquellas personas que te hacen enojar? Es simplemente eso, enojo, por no haberse cumplido, ¿qué, hermanos? Sus expectativas. Siguiente, chisme, murmuración, crítica, odio, resentimiento. Vas a evitar el contacto con aquella persona, vas a evitar el saludo, vas a desearle mal, te vas a burlar de él, te vas a desanimar y posiblemente vas a querer justificarte a ti mismo por tu enojo. Pero no solamente eso, ahí aparece algo más. Sí aparece algo más, según yo. Autocompasión. Cuando tú te autocompadeces por haberte, ¿qué? Enojado. Esas son las reacciones, hermanos, cuando usted y yo nos enojamos. Ahora, ¿qué es lo que usted y yo entonces debemos hacer? Lo que usted y yo debemos hacer, hermanos, es actuar. Y cuando hablo de actuar, hermanos, hablo de actuar bíblicamente. Vea lo que dice lo siguiente. La forma de actuar es la siguiente. Dice ahí, desechando el enojo y la ira. Salmo 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer, ¿qué? Lo malo. Siguiente, hermanos, ¿qué tal el hecho de controlar el enojo? Dice ahí Proverbios 16:32, mejor es el que ¿qué? Tarda en airarse. Es mejor, hermanos, el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma ¿qué? Una ciudad. Siguiente, hermanos, aquí viene lo bueno. Pasar por alto la ofensa. La Biblia dice, Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene, ¿qué, hermanos? Su furor. Dice, y su honor es pasar por alto, ¿qué? La ofensa. Hermanos, todos ofendemos, hermanos. Todos ofendemos. Pero como yo lo decía hace rato, tú esperas que otros hagan lo que tú no estás dispuesto, ¿qué? A hacer. ¿Cuántos de ustedes desean ser perdonados por alguna falta que posiblemente tú cometiste pero no te diste cuenta? Todos. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a pasar por alto la falta de aquellos que nos ofenden? Muy pocos, hermanos. Vea lo siguiente, perdonando. Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice? Así también hacedlo vosotros. Esa es otra forma de actuar, hermanos. ¿Qué tal, hermanos? La siguiente, vean. Una respuesta suave. La Biblia dice, Proverbios 15:1, la blanda respuesta, ¿qué dice? Quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir, ¿qué? Hermanos, ¿cómo sucede esto en los matrimonios? Empieza ya sea el esposo o la esposa y ¿qué cree? El otro verá o la otra no se aguanta y va la mía ahora. Y lo decía hace 8 días, toda acción conlleva ¿qué? Una reacción. Si usted reacciona mal, ¿qué cree? La otra persona va a reaccionar todavía peor de lo que usted reaccionó.
Si usted alza la mano, ¿qué cree? Espera un golpe del otro o de la otra. Porque así es, hermanos. La Biblia dice que la blanda respuesta quita ¿qué? La ira. Qué simple, qué sencillo, hermanos, es hacer eso. Pero en el calor del enojo, hermanos, ¿qué cree? Ahí sí no nos acordamos. Y decimos, hermanos, todo cuanto está en nuestro corazón. Lo primero que se nos viene a la mente es lo primero que soltamos. Hermanos, usted decide si actuar o reaccionar. O actúa bíblicamente o reacciona bajo la emoción del enojo. Vean lo siguiente, número 2. La emoción del enojo, ¿qué es, hermanos? Una decisión. Naamán, hermanos, tomó la decisión de enojarse. Y escuche bien esto, 2 personas nunca deberían enojarse al mismo tiempo. 2 personas nunca deberían enojarse al mismo tiempo. Si tú ves a tu esposo enojado, mejor no digas nada. O, como dice Proverbios, responde ¿cómo? Con una blanda respuesta. Porque 2 personas nunca deberían enojarse al mismo tiempo. Nada le costaba, escuche bien, a Naamán sumergirse en el río Jordán y ser limpio. Nada le costaba, hermanos. Nada le costaba a él, escuche bien, ser obediente. Nada le costaba, hermanos, el hecho de que él decidiera, tomara la decisión de ir y obedecer la instrucción del profeta Eliseo. Y mire, hermanos, esto me recuerda a cristianos que cuando el pastor les dice algo, les da una indicación, se ofenden. A los hijos también. Usted le da una indicación a su hijo y se enojan. En vez de ¿qué? Atender aquella indicación. Vea esto. Nadie te hace enojar. Tú te enojas porque quieres y decides ¿qué? Hacerlo. ¿Cuántas frases, hermanos, hay en este aspecto? ¿Tú me haces qué? Enojar. No, hermanos, no existe eso. Usted se enoja porque quiere y así lo decide. Punto. No hay, hermanos, de que, ay, es que ese triste gordo me hace enojar. No, mi esposa me hace enojar. No, tú te enojas porque quieres y decides ¿qué? Hacerlo. ¿Sabe por qué se enoja con sus hijos? Porque usted decide ¿qué? Enojarse. ¿Sabe por qué se enoja con el esposo? Porque usted decide enojarse. Varón, ¿sabe por qué se enoja con su esposa? Porque usted decide ¿qué? Enojarse. ¿Sabe por qué usted se enoja con el pastor? Porque usted decide ¿qué? Enojarse. ¿Sabe por qué el pastor se enoja con las ovejas? Porque el pastor decide ¿qué? Enojarse. Claro. ¿Qué tal, hermanos? Por tu culpa siempre ando enojado. Yo no era así. Tú me hiciste ser enojón o enojona, etcétera, hermanos. Nadie, escuche bien, nadie te hace enojar. Tú te enojas porque quieres y decides ¿qué? Hacerlo. El detalle, hermana, es que no nosotros, hermana, y lo vamos a ver más adelante, hay que planear cuando usted y yo nos enojamos, porque siempre van a haber situaciones cuando nos enojamos. No existe, hermana, lo que es una explosión, porque mire, cuando usted y yo explotamos es algo que ya venimos ¿qué? Cargando. No es algo de la noche a la mañana. Es algo que ya, y lo vamos a ver en el siguiente domingo. Todavía me falta demasiado, hermanos. Pero es algo que usted y yo ya llevamos ¿qué? Cargando desde tiempo atrás.
Y nada más usted esperó esa falla, esa expectativa no cumplida, ¿para qué? ¡Pum! Explotar. Y darle con todo, ¿verdad? A quien sea que esté enfrente, decirle todo aquello que desde atrás, ¿verdad?, viene haciendo mal hasta ese día. Pero mire, hermanos, tú tienes la decisión de actuar correctamente. Es nuestra decisión, hermanos. Usted decide enojarse o no enojarse. Es su decisión. Usted decide enojarse con sus hijos o no hacerlo. Usted decide, hijo, enojarse con sus padres o no hacerlo. Usted decide, esposo, esposa, enojarse con su cónyuge o no hacerlo. Es nuestra decisión, hermanos. Lo vuelvo a repetir. Nadie te hace enojar. Tú te enojas porque quieres y decides ¿qué? Hacerlo. Vean lo que dice ahí. Bien puedes perdonar, pero decides enojarte. Bien puedes pasar por alto la falta, pero decides ¿qué? Guardarlo en tu corazón. Bien puedes actuar en responder correctamente con palabras suaves, pero decides responder ¿qué? Ásperamente. Es nuestra decisión, hermanos. Es mi decisión. La Biblia dice, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tienes en tu poder, escuche bien, tienes en tu poder el hecho de actuar con una respuesta pacífica o, en otras palabras, como se dice coloquialmente, echarle leña ¿qué? Al fuego. Es tu decisión. Cuando alguien se te atraviesa en el camino, ¿verdad?, con su coche, tú tienes una de dos: quedarte en tu coche y decir, lo perdono, paso por alto la falta, o bajarte y empezar a ¿qué? A discutir. Es nuestra ¿qué? Decisión. Ve lo que dice Primera de Reyes 12:6-8. Vamos para allá, por favor. Unos capítulos atrás, Primera de Reyes 12. Aquí vemos la historia de un rey, hermanos. Primera de Reyes 12:6-8. 12:6-8. Vea lo que dice la Biblia. Vea lo que dice la Biblia, Primera de Reyes 12:6-8. La Biblia dice lo siguiente: entonces el rey Roboam pidió que, hermanos, consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán ¿cuándo? Para siempre. Y miren, hermanos, así muchas veces está Dios. Hey, perdona. Hey, la blanda respuesta quita la ira. Hey, pasa por alto la ofensa. Así está Dios. Pero cuando usted y yo estamos en el calor del enojo, tomamos nuestras propias decisiones y no actuamos, reaccionamos. Vea lo que dice lo siguiente: pero él dejó el consejo de los que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y conocemos la historia. El rey Roboam tomó la decisión de escuchar el consejo de los jóvenes. Pero lo que me interesa es, hermanos, el verso 7. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Hermanos, Roboam fue un rey que tomó la mala decisión de responder al pueblo con palabras ásperas. Y eso hizo, hermanos, que el pueblo se dividiera. Hermanos, dice ahí, tú eres quien decides qué hacer en aquellas cosas que te hacen enojar. Usted decide. Vea lo siguiente: la decisión de no enojarse debe, ahí aparece ese. Muy bien, la decisión de no enojarse debe, escuche bien, planearse.
la decisión de no enojarse debe planearse. ¿Sabe por qué explotamos? ¿Por qué usted y yo simplemente nos dejamos guiar por nuestra reacción al enojo? Porque no planeamos ¿qué? Cuando usted y yo nos enojamos. La Biblia dice en Proverbios 13:16, todo hombre prudente ¿qué? Procede con sabiduría. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Vea lo siguiente, mas el necio manifestará su ¿qué? Su necedad. Hermanos, usted necesita planear cuando usted se enoja y usted sabe muy bien qué le hace ¿qué? Enojar. Usted conoce muy bien qué le hace enojar. No me puede decir, ¿verdad?, que no conoce. Todos aquí conocemos qué nos hace enojar. Y si eso me hace enojar, yo tengo que planear cómo voy a actuar en medio de ese enojo. Si mi hijo, mi hija me hace enojar, yo sé por qué me hace enojar. Y como yo sé qué es lo que me hace enojar de él o de ella, tengo que planear cómo voy a ¿qué? Actuar. Pregunta: ¿alguna vez usted ha planeado cómo responderá ante una injusticia? ¿Cómo usted va a responder ante una crítica? ¿Cómo usted va a responder ante un chisme? ¿Cómo usted va a responder ante un señalamiento porque los va a ver, hermanos? ¿Cómo usted va a responder en un mal comportamiento de nuestro hijo o de nuestra hija? ¿Sabe por qué papás reaccionan simplemente con gritos, con golpes, con lo primero que se viene? Porque no lo que planean. No se planea, hermanos, cómo usted y yo vamos a actuar ante aquellas cosas que nos hacen enojar. Muchos de nosotros, escúcheme bien, sabemos cómo debemos hacer las cosas, pero no planeamos qué hacerlas. Si usted dice ahí, si usted no planea cómo va a actuar ante aquellas cosas que provocan la emoción del enojo, siempre tomará la decisión de ¿qué, hermanos? Reaccionar. Vean lo que dice Proverbios ahí. Lean ustedes, por favor. 1, 2, 3. Ahí aparece. 1, 2, 3. Ahí está, hermanos. Vea, voy a poner un caso. Voy a poner los hijos. Tú te enojas con tus hijos por muchas cosas. Voy a poner berrinches. Previo al berrinche, tú tienes que planear y hablar bien con tu hijo o tu hija. Hijo, hija, vamos a ir a tal lugar. Vamos a ir a la iglesia. No quiero que tú hagas ¿qué? Berrinches. Y ahí póngale todo lo que quiera. No quiero que hagas esto ni aquello. ¿Ok? Usted ya ¿qué? Le dijo. Pero usted tiene que planear cómo reaccionar si él o ella actúa de manera diferente a como usted le pidió. ¿Sale? Venimos a la iglesia y lejos de que el niño o la niña se comporte, empieza a hacer su berrinche. Pero como usted ya planeó y habló con ella y le dijo, hija, hijo, si tú te portas mal, si tú haces berrinche, te voy a disciplinar. Y llega a la iglesia y lo primero que hace es hacer su berrinche. ¿Cómo actuaría? ¿Qué es lo que ya le dijo usted? ¿Que lo va a qué? A disciplinar. Acto seguido, ¿qué seguiría, hermanos? No sigue, te dije que te callaras. Ya cállate. ¿Sabe por qué así reaccionan los papás? Porque no planearon ¿qué? Previo a que ese niño o esa niña hiciera berrinches. Hermanos,
Mire, usted y lo que piense, la psicología, etcétera, créame, no es bíblico. No es bíblico. Si usted está en su corazón de creerle a un psicólogo, de que el psicólogo dice no se debe disciplinar a los niños, escúcheme bien, mi Dios dice que sí. Y la Biblia dice, disciplínalo no con la mano, vara. No son palabras, hermanos, porque usted ya habló previo a ello. ¿Y sabe por qué papás se ven bien frustrados con sus hijos? Porque simplemente, hermanos, no están ejerciendo ¿qué? Disciplina. Y mire, hermanos, no es lo mismo disciplina que golpes. Escuche bien esto. No es lo mismo disciplina que golpes. ¿Sabe qué es un golpe? Cuando tú quieres darle vara a tu hijo, pero tú estás ¿qué? Enojado. No, eso sí es un golpe. Tu niño, tu niña tiene que verte ¿qué? Tranquilo, tranquila. ¿Sabe por qué los niños huyen de sus papás cuando quieren disciplinarlos? Porque lo primero que ve un hijo o una hija es su ira, su enojo. Y lo primero que hace el niño o la niña es ¿qué? Correr. Yo me acuerdo de mis padres. Lo primero que yo hacía, hermanos, era ¿qué? Hermanos, me escapaba yo. Porque yo veía el rostro de mi madre y decía, no, así se ve, así será el golpe. No, mejor huyo. Hermanos, los niños voluntariamente tienen que venir a ti y dejarse que disciplinar. Si no lo hacen, escúchame bien, no estás disciplinando bien. ¿Alguien ha visto cómo yo le hago a Johnny? Cómo yo le digo, a ver la polita, la polita. Y mire, Johnny hace esto. ¿Sabe por qué? Porque no me ve con un rostro ¿qué? Enojado. Así, hermanos, tienen que ir sus hijos cuando van a ser ¿qué? Disciplinados. Y mire, hermanos, usted se va a evitar de enojos, de ira. Usted se va a evitar, hermanos, las vergüenzas que sus hijos le hacen. Porque usted está disciplinando ¿cómo? Bíblicamente. ¿Perdón? Es bien interesante eso, hermanos. No, pañal no, hermanos. Pañal no. No, hermanos. No me digan barazo y pañal. No, hermanos. El niño tiene que sentir la vara. Ya me están mirando feos, hermanos. Espero y no haya yo les lastime su corazón. Pero escúcheme bien. Bíblicamente es así. Si usted quiere evitarse vergüenza el día de mañana, que esté grandote su hijo o su hija, aprenda ahorita a darle con vara. Porque Dios nos disciplina también así. Esto es otro asunto, hermanos. Eso es otro asunto muy, muy fuerte. Pero mire, hermanos, la Biblia dice, el que fácilmente se enoja, ¿hará qué, hermanos? Hará locuras. Por no haber planeado qué, cuando usted se enoja. Por eso lo que vimos hace rato la lista. Hay golpes, hay insultos, hay humillaciones, hay el hecho de la crítica, hay frustraciones, hay venganza, hay desquite, hay la ley del hielo, hay resentimiento, hay el hecho de la autocompasión, de justificarte, de desanimarte, etcétera. ¿Sabe por qué? Por no haber planeado cómo usted va a reaccionar ante el enojo. Si usted me pregunta, ¿usted se enoja? Claro que me enojo, hermanos. También me enojo.
Yo me acuerdo, hermanos, la primera vez que me enojé con mi esposa. Ella no se le olvida, hermanos. Yo ya lo olvidé, hermanos. Pero a mi esposa no se le olvida, hermanos, la primera vez. Que era reciente, hermanos. No. No, hermanos, no. A mí ya se me olvidó, hermanos, pero a ella todavía no se le olvida. Pero ese día, hermanos, realmente cuando uno empieza en su matrimonio, uno realmente empieza a conocer que a la persona. Oye, pero si tú no eras así. No era así. ¿Cómo de que no? Así era yo. Sorpresa, exactamente. Por eso, hermanos, yo les digo lo que decía hace rato con las señoritas jóvenes. En el aspecto de matrimonio, tengan sus expectativas ¿qué? Altas. En el aspecto del enojo, recuerde, las expectativas no se van a ¿qué? A cumplir. Qué fácil, hermanos, es perderlo todo a causa del enojo. Vea lo que dice Eclesiastés 10:1. Dice, les leo porque a causa del tiempo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Una pequeña qué? Locura. No necesitas mucho, solamente volverte loco por un instante. Escuche bien, tengo algunas preguntas, voy a ir rápido. ¿Cómo reaccionarías ante una persona que te insulta? Bíblicamente, hermanos, dice que la blanda respuesta ¿qué? Quita la ira o aplaca la ira. ¿Cómo reaccionarías si tu esposo o tu esposa no cumple las expectativas que tienes? La Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. ¿Cómo reaccionarías con tu hijo o tu hija que le pediste que se comportara y no lo hizo? Bíblicamente es disciplina. ¿Cómo reaccionarías si un día tu pastor, verdad, comete una injusticia contigo? No, este me la hizo. Me voy. Este me la hizo, este me la paga. O me voy. Hijos que están aquí, ¿cómo reaccionarías con tus padres si un día tus padres reaccionan con enojo? ¿Cómo reaccionarías ante ellos? Vea lo que dice Proverbios. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 13:16: todo hombre prudente procede ¿con qué, hermanos? Con sabiduría. Es decir, planea las cosas antes de que sucedan. Si usted va caminando, hermanos, de aquí, va al metro y se encuentra con alguien que le empieza a insultar, ¿qué haría usted, hermana? No, este no me conoce. Nadie me está viendo. Es mi hora. ¿Cómo reaccionaría? Piensa y actúa. Escuche bien. Dice ahí, si no es cierto. Piensa y actúa antes de reaccionar. No es lo mismo actuar que reaccionar. Actuar es hacerlo bíblicamente. Reaccionar es hacerlo bajo mi emoción del enojo. Letra C y último, aprende a reconocer que la emoción del enojo nos ayuda. La Biblia dice, hermanos, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ¿qué, hermanos? Esto incluye, hermanos, el enojo. Hermanos, mire, yo estoy casado porque me gusta a mí ayudar a mi esposa. Cada vez, ¿verdad?, que ella piensa que yo la hago de enojar, la estoy ayudando, hermanos. No se puede decir, hermanos, ¿verdad? Y viceversa, hermanos, también es viceversa. También es viceversa. Pero mire, hermanos, aprenda a reconocer esto, que la emoción del enojo nos ayuda. Nos ayuda. Vas a tener muchas oportunidades para decidir enojarte, pero cada una de ellas debes aprender a cómo ¿qué? Actuar. Cómo actuar. Esto incluye, hermanos, hablando de Romanos 8:28, nuestras emociones. La emoción del enojo Dios lo puso en nosotros para ayudarnos a bien.
Escuche lo siguiente, ahí aparece, la emoción del enojo nos ayuda a actuar ¿qué? Bíblicamente. Es para eso, hermanos. Para que nosotros actuemos bíblicamente. Dice ahí, según a los Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde, hermanos? ¿Sabe usted dónde yo nos sentimos débil? Cuando usted y yo estamos ¿qué? Enojados. Y dice la Biblia, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis ¿qué? Debilidades, para que repose en mí, sobre mí el poder de ¿quién? Es decir, hermanos, cuando tú estás en el calor del enojo, tienes de dos: o dejas actuar tu emoción, o dejas actuar ¿qué? El poder de Cristo. Una de dos. Es tu poder, escucha bien, lo que saldrá a relucir, o permitirás que Dios manifieste su poder. Aprende a que la emoción del enojo te ayudará a que actúes bíblicamente. Y por último, hermanos, como conclusión, dice ahí, recuerde, el problema no es la emoción del enojo, sino su dolor y frustración por las necesidades y expectativas que no satisfechas. Lo voy a repetir. El problema no es la emoción del enojo, sino su dolor y frustración por las necesidades y expectativas que no satisfechas. Cuando alguien no cumple nuestras expectativas, ¿vamos a qué, hermanos? A enojarnos. Y es ahí donde usted decide o actuar o reaccionar. Pongámonos en pie, hermanos, y estamos terminando.